Hola a todos, me llamo David Navarro, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a hablar sobre mi experiencia estudiando DAO y si realmente creo que vale la pena estudiar este grado superior, este ciclo, como lo queráis llamar. Pero bueno, si eres suscriptor y no eres de España, pues bueno, que sepas que a lo mejor este vídeo no te interesa o en tu país tienes estos estudios pero se llaman de una forma totalmente diferente. En el caso de España, pues lo solemos llamar grado superior o ciclo de formación profesional, depende de la comunidad donde viva la gente y demás, pues también cambia un poco, y al final es una educación postobligatoria inferior a la universidad, más enfocada en la práctica que en la teoría, y bueno, que realmente está muy bien. Y en este vídeo vamos a ver qué tiene este grado superior que lo hace tan especial. A la hora de estudiar programación es normal que pienses en las alternativas que hay. Una de ellas es aprender por tu cuenta, lo cual es bastante difícil más que nada porque tienes que saber bien dónde encontrar la información que necesitas. Pero es posible conseguirlo y de hecho conozco programadores autodidactas buenísimos. Otra opción para aprender a programar o de hecho mejorar en programación vienen a ser los bootcamps. Los bootcamps son unos cursos que duran entre unas 9 y 12 semanas aproximadamente y te vas allí a programar con muchísima más gente todo el día. Van profesores pues que se dedican a ello y te van a enseñar las últimas tecnologías, y no solo eso, sino que además cuando finalices vas a acabar con un portfolio bien bonito, con muchos proyectos realizados, y te van a poner en contacto con empresas que probablemente te quieran contratar si les gusta lo que ven que has aprendido en ese curso. ¿Cuál es el problema de estos bootcamps? El primero es que necesitas normalmente experiencia previa en programación, por lo tanto te hacen una prueba de acceso, y lo segundo es que son muy caros, por lo tanto si no tienes experiencia o si no tienes dinero, esta opción no es del todo viable. Entre otras muchas más opciones que hay en España, pues una de ellas es este grado superior de desarrollo de aplicaciones web, que voy a entrar ahora un poquito más en detalle sobre qué se hace en este grado superior y básicamente si vale la pena, en mi experiencia, o no. La parte negativa del grado superior o positiva es que dura 2 años. Esto significa que si no tienes tiempo, si quieres, por ejemplo, aprender antes, deberás buscar otras alternativas. Normalmente la gente joven pues sí que tiene tiempo para estudiar estos 2 años, pero últimamente, sobre todo ahora que estoy grabando el vídeo en agosto, me está contactando mucha gente. Algunos sois jóvenes, otros sois pues jóvenes pero no tanto, ya tenéis una familia, por lo tanto a lo mejor no podéis permitiros estar 2 años estudiando, por lo tanto esta opción tal vez no sea para vosotros. Todo dependerá pues de cuánto dinero tengáis, de si podéis combinarlo con el trabajo y demás, en fin, de un sinfín de opciones que no me voy a parar a nombrar. Lo bueno de que dure 2 años es que vas a salir con una base muy buena, por lo tanto eso es muy bueno, y nada te va a sonar completamente de cero, sea lo que sea, y tus conocimientos de programación, en mi opinión, serán bastante buenos. Al menos en mi caso considero que salí con muy buenos conocimientos de programación de ahí, y obviamente luego te tendrás que encargar personalmente de que no decaigan o de que no se estanquen, porque la programación requiere una renovación constante. Y bueno, después de 3 años, básicamente haciendo un resumen de las opciones que hay, voy a hablaros un poco sobre mi experiencia de este grado superior, de las asignaturas que hay, de mis sentimientos o recuerdos sobre ellas, porque hace unos 3 años y medio que lo acabé. Y bueno, no me enrollo más, vamos a ello. Bueno, pues voy a hablaros ya del primer curso. En el primer curso, las asignaturas a destacar yo diría que son bases de datos, programación, lenguaje de marcas y sistemas. Hay alguna más, ¿vale? Como FOL, que es orientación laboral y demás, en la que básicamente nosotros veíamos películas como un 30% del tiempo. El otro sí que trabajábamos, ¿vale? Pero conseguíamos ver películas, ya que, bueno, digamos que íbamos avanzando muy rápido y, bueno, el profesor tenía tiempo libre para ponernos las películas. Pero aparte de esto, pues había estas 4 asignaturas que os he dicho, que personalmente me gustaron mucho. El lenguaje de marcas básicamente aprendes HTML, CSS, XML y alguna cosa más que ahora mismo no recuerdo, pero
es esto, simplemente aprendes HTML y CSS desde cero y luego sí que trabajas algunas cosas más, como trabajas también con los responsive y demás, con los viewports, pero es esto. Aprendes HTML y CSS desde cero. Por lo tanto, acabas con unos conocimientos bastante buenos para cuando pases a segundo tenerlos bien asentados y poder realizar aplicaciones web. En base de datos seguíamos la documentación de Oracle, porque en mi instituto en particular, sé de otros institutos que también lo hacen, por lo tanto es importante que os informéis, simplemente porque si siguen esta documentación, si están asociados con Oracle, al finalizar esta asignatura y aprobarla, recibís 2 títulos oficiales de Oracle que os pueden abrir puertas a futuros trabajos si queréis enfocar vuestro trabajo a bases de datos. En esta asignatura recuerdo particularmente que me gustaba mucho y de hecho se me daba muy bien, no es difícil, simplemente es práctica, pues trabajábamos bases de datos todo el día. Muchísimos ejemplos en la consola siempre y trabajando pues ahí en la consola de Oracle haciendo ejercicios. La verdad es que realmente era una de las asignaturas preferidas que tuve ese curso y no me lo esperaba para nada, pero la verdad me gustó bastante. Otra asignatura que tenía era la de programación, obviamente a la asignatura por la que te apuntas, ¿no? Esta asignatura la hacíamos con C++ o C, dependiendo del profesor. En esta asignatura, básicamente lo que te van a enseñar es a programar las bases de la programación. Por lo tanto, no debes estresarte diciendo, buah, es que es primero y no estoy aprendiendo nada, no estoy haciendo nada. No, primero es un curso para tener unas bases muy sólidas y en segundo te van a apretar muchísimo, vas a tener muchísimo trabajo comparado con primero y por lo tanto en la asignatura de programación pues aprenderás todo tipos de datos, ya sean variables, arrays, enteros, decimales, cadenas de caracteres, loops, es decir, bucles, todo. Vas a aprender muchísimas cosas sobre programación, toda la base de programación. Por lo tanto, es una asignatura que te puede costar al principio, pero realmente no es difícil. A mí me costó un poco al principio. De hecho, me acuerdo un ejercicio en el que había 2 bucles, uno dentro de otro, y yo me quedaba loco diciendo, "Buah, ¿cómo funciona esto?" Y era una tontería, ¿no? Pero cuando no sabes programar, sí que te puedes encallar muy fácilmente, y es por ello que al final es muy fácil este grado superior, pero tienes que practicar, practicar y practicar. Y programación es una asignatura en primero en la que te van a enseñar a eso, a programar en un lenguaje u otro, pero al final te van a enseñar las bases de la programación y no vas a salir de primero diciendo, ¡buah, soy un crack! No. Y finalmente había una asignatura de sistemas en la que estábamos trabajando todo el día con máquinas virtuales, con Windows, con Linux, trasteando con discos duros, haciendo particiones, formateando, creando usuarios. En Linux me acuerdo hicimos un examen en el que había que saberse más de 80 comandos, en plan una brutalidad. Y bueno, al final aprendes Linux sí o sí, aunque no tengas ni idea. Entonces, otra vez más, es una asignatura en la que tienes que practicar mucho. En Windows, obviamente, si has trasteado de pequeño, porque al final Windows está en todas las casas, casi casi, pues no está tan complicado, pero Linux sí que es un sistema operativo que no se suele ver habitualmente, por lo tanto cuando llegas ahí, si no has trasteado con Linux al principio también te puede costar un poco, pero como os digo, no estás ahí en un máster universitario ni nada, por lo tanto los profesores ya lo saben que al principio cuesta un poco y van a ir subiendo el nivel progresivamente, pero al final es aprenderse los comandos, saber cómo moverse entre directorios y demás. Tampoco es nada excesivamente complicado. Y bueno, este es el resumen de primero. Básicamente no vas a salir siendo un crack, pero tendrás una base muy sólida. Por cierto, una duda muy frecuente es si hay que tener ordenador portátil propio o hay ordenadores en los institutos. Pues esto depende de los institutos, obviamente. Aunque yo recomiendo que si te dejan llevar ordenador portátil, que creo que en todos te dejan, pues lo lleves, ya que ahí podrás guardar más fácilmente todos los archivos, todas las entregas que tengas que hacer y además probablemente puedas hacer los exámenes en el propio portátil, por lo tanto es más fácil copiar alguna cosilla. Bueno, pues ha llegado la hora de ir con el segundo curso, donde realmente empieza la chicha, donde realmente te van a presionar muchísimo. Y particularmente yo iba bastante estresado porque me estresaba porque tenía muchas entregas constantemente, no había una sola pausa.
y me estresaba mucho. Así que en segundo están las siguientes asignaturas. Hay una que es programación en entornos cliente, que viene a ser programación con JavaScript. Otra que viene a ser programador en entornos de servidor, que viene a ser PHP, al menos cuando yo estaba. Otra que venía a ser programación con Java. Otra en la que lanzábamos aplicaciones, en plan nos enseñaban pues a tema de servidores y demás, de cómo configurarlos correctamente. Una asignatura que realmente solo hacíamos 1 hora o 2 a la semana, por lo tanto tampoco recuerdo muchísimo, no era muy importante esa asignatura, pero también trasteábamos así un poco con Linux y demás, el tema de los servidores, de compartir archivos y demás. Otra en la que hacíamos principalmente Bootstrap y Photoshop. No me preguntéis por qué, pero básicamente hacíamos eso. Y otra en la que hacíamos bases de datos. 1 hora a la semana de bases de datos. Prácticamente todo lo habíamos hecho en primero, por lo tanto esa asignatura como que sobraba un poco. Pero bueno, al final era fácil. Y si para colmo en segundo tienes que aprender 3 lenguajes nuevos de programación, llegan las prácticas. Unas prácticas que normalmente no te van a pagar, son unas 300 o 400 horas, no lo tengo muy claro, en las que irás a una empresa a trabajar por las tardes o por las mañanas, dependiendo de cuándo tengas clase. Por lo tanto, se te acumula toda la faena de golpe. JavaScript realmente es muy fácil, de hecho es un lenguaje que os recomiendo que aprendáis muy bien. Actualmente está súper demandado, pero no es JavaScript en sí, sino frameworks o librerías como pueden ser React. Está súper demandado. Node.js también está súper demandado. Node.js para los amigos. Y pues están súper demandados. Actualmente jQuery, jQuery está a la baja. Está prácticamente, se podría decir, muriendo. Por lo tanto, os recomiendo que cuando acabéis el grado superior, si tenéis tiempo, si no también aprendáis a hacer React o Node. Y PHP, bueno, PHP tampoco es realmente complicado, pero como os digo, la acumulación de los lenguajes al final acaba haciendo que tengas un caco mental bien grande. En PHP pues hacíamos tiendas online, obviamente sin pasarela de pago como tal, pero bueno, jugabas con las sesiones, con cookies, jugabas con prácticamente todo y al final aprendimos el framework CodeIgniter. Es un framework que también hice las prácticas, por lo tanto era un framework que tenía muy por mano, ya que cuando lo hicimos, que fue a finales de curso, pues yo ya llevaba todas las prácticas trabajando con CodeIgniter, por lo tanto era como, soy un profesional. Y después Java, pues Java sí que me costó un poco más, es todo más diferente, es un lenguaje que hay que compilar, por lo tanto suelen petar cosas. Es un lenguaje pues más diferente a los otros dos y por lo tanto cuesta un poco más. Ahora no sé si lo seguirán enseñando o habrán cambiado por otro lenguaje, pero hace unos 3-4 años pues sí que se enseñaba Java y bueno, Java es un lenguaje que sigue teniendo demanda, pero no sé hasta qué punto, por lo tanto, bueno, no sé, yo al menos me quedé con esos conocimientos y no los he ampliado más. Y como os he dicho al principio del vídeo, el grado superior es una cosa muy práctica, por lo tanto tendrás muchísimos trabajos, tanto de PHP, de JavaScript, de Java, vas a tener muchísimos trabajos unos detrás de otros, por lo tanto no puedes parar, vas a estar programando siempre y aumentando tus conocimientos, porque realmente cuando aprendes es cuando te enfrentas a un problema y te enfrentarás a muchos problemas realizando esos ejercicios, por lo tanto acabarás aprendiendo. Sobre la asignatura en la que hacía Bootstrap, Photoshop, la asignatura esa en la que hacía servidores y bases de datos no voy a comentar nada porque hacía como 1 o 2 horas a la semana máximo, por lo tanto eran prácticamente irrelevantes en segundo. Otra cosa que puedo comentar son las prácticas. Ya os he dicho que eran unas 300-400 horas. No sé si hay modo dual, que modo dual es un modo en el que haces, creo que son 1000 horas de prácticas, pero te las pagan muy mal, igual cobras 2 o 3 euros la hora, no lo sé, pero bueno, al menos te pagan algo. Yo sinceramente casi que prefiero hacer 300 horas, es que creo que eran 315, y hacer 300 y mira, adiós, muy buenas, porque al final vas a ser un esclavo 1000 horas, mira, prefiero ser esclavo 300 horas. Aprendí mucho en las prácticas, realmente aprendí sobre todo CodeIgniter, como os he comentado antes, aprendí jQuery, que ahora mismo está muy a la baja, de hecho
me acuerdo que había un debate sobre por qué no nos enseñaban jQuery en el instituto y los profesores defendían que JavaScript se tenía que seguir enseñando y es cierto porque fue acabar estaba cursando justamente segundo y apareció ECMAScript 6 que dio un cambio bastante importante a JavaScript como lo conocíamos y obviamente ya os he dicho que ahora los frameworks de JavaScript están subiendo muchísimo, por lo tanto me alegro de que enseñen JavaScript y no te enseñen directamente jQuery, que está bastante bien, pero ahora mismo ya no es realmente necesario. Entonces, bien, las prácticas bien, no te las pagan, pero bueno, si tienes suerte vas a aprender, si no vas a estar un poco aburrido. Había casos de todo, pero al final lo importante es que lo pases. Si tienes suerte aprenderás y tal vez te contraten incluso. A mí, por ejemplo, me acuerdo perfectamente que me dijeron que no me querían. Éramos dos haciendo prácticas en esa empresa y el último día me dijeron que no me querían en la empresa porque yo les había dicho que quería seguir estudiando. En plan, me rechazaron porque quería ir a la universidad. Y yo me quedé como, vale, si es por eso, pues perfecto. Sé que valgo para esto. Y bueno, al final me llamaron a los 3 o 4 meses que me querían contratar, ¿no? Pero bueno, en aquel momento sí que me sentó un poco mal que me rechazaran por eso. Pero bueno, esa historia tal vez no os interesa. Y bueno, para finalizar, simplemente ya sabéis que para ser programador realmente no hace falta un título como tal. A mí nunca me lo han pedido, pero sí que es verdad que si tienes estudios, pues obviamente aseguras tener unos ciertos conocimientos y hay gente, por ejemplo, que solo aprende si le enseñan. En mi caso, por ejemplo, es bastante así. Sí que sé aprender cosas obviamente por mi cuenta, pero a veces no sé si es que me da pereza o no centro bien la atención en lo que debería y al final pues casi que prefiero que venga alguien más con más experiencia y me enseñe un poco, ¿no? Entonces, no necesariamente tienes que cursarlo si quieres aprender o si quieres ser programador. Hay otras alternativas, como he dicho al principio, pero esto te abrirá otras puertas, por ejemplo, a la universidad, ya que es una formación oficial y te abre las puertas directamente a la universidad. Por lo tanto, es una muy buena alternativa a hacer el bachillerato. Bueno, sí, el bachillerato, si no lo has hecho, o lo que sea, ¿no? Por lo tanto, simplemente esta ha sido mi experiencia, mi opinión, así a grandes rasgos, porque si entro mucho en detalle, igual me tiro 3 años hablando sobre esto, porque se me da un poco mal resumir. Y nada, espero que te haya gustado el vídeo, que si estás pensando en estudiar DAO, pues te haya aclarado un poco más cómo funciona esto. Y nada, nada más que decir. Puedes seguirme por las redes sociales, están por aquí arriba. Puedes suscribirte si no lo estás, dejar un like, un comentario y hasta la próxima.